Dos leyes hoy aprobamos, dos dictámenes. Una ley aduanera que trae transformaciones para darle una nueva dinámica al comercio exterior desde la perspectiva del presidente Peña. Y luego se hicieron algunas modificaciones por parte de los diputados. Esa es una, y la otra es el Código Fiscal de la Federación, que forma parte ahí del paquete hacendario. Ambas acompañan a reformas de ley del impuesto a la renta, del IVA, IEPS, derechos. Siempre se es así porque se adecua todo el marco. En materia de ley aduanera, bueno, pues se acaba con el monopolio de los agentes aduanales y de los representantes aduanales. Se hace esto como un símbolo de apertura, de conformidad con total libre comercio y la mundialización o globalización de la economía, y se crea una nueva figura que es el representante legal de las empresas, de tal manera que los tres ahora tendrán la posibilidad de hacer trámites aduaneros, pero los tres deberán de estar calificados, es decir, deberán de tener todos la misma formación y la misma responsabilidad ante las autoridades. Sobre todo que esto busca dos cosas. Una, defender los derechos de los mexicanos, proteger a los mexicanos. Pongo un ejemplo: tenemos que ser muy rigurosos en materia de normas aduanales en las medicinas, por ejemplo. Se tiene que revisar que las medicinas importadas cumplan con toda la rigurosidad del comercio exterior. Ahí es cuando yo hablo de proteger a los mexicanos. Y entonces aquí ya entra un nuevo agente a trabajar en las empresas, que es un representante. Tendrá que ser mexicano, tendrá que ser sometido a evaluación en sus conocimientos y su capacidad por el SAT, ¿verdad? Y tendrá que ser responsable, tendrá que tener una relación laboral con las empresas. Ahora los agentes aduanales no tienen relación con laboral, ni los representantes. En este caso se va a abrir, es cierto, esas son las características que se están estableciendo, son las principales características. Ahora los agentes aduanales van a ser evaluados cada año por la Coneval, por una institución académica que con bases que publique el SAT se darán a conocer y se hará una evaluación para mantener su calidad de agentes aduanales. Otra cosa importante es que se pueden hacer importaciones por las partes que indique el SAT, y ya no solamente en donde estén los recintos aduanales. Eso facilita muchas actividades en muchas partes del país en donde se encuentran maquiladoras que hacen importaciones pero que no tienen recintos aduanales. Entonces se está modificando todo esto. Digamos tres cosas de las que recuerdo principalmente en la reforma de la ley aduanera. Será su obligación, porque es su responsabilidad, que todo lo que exige la ley para la protección de los mexicanos y para el pago de los impuestos correspondientes es del representante. Si no, digo, es representante de la empresa, pero en alguna manera, de manera indirecta, está representando a los mexicanos para proteger los intereses nuestros, y también que se paguen los impuestos, que no se hagan subvaluaciones de mercancía, como se ha acusado que muchas mercancías de algunos países llegan subvaluadas y llegan al mercado se venden mucho más altas. Cosas como estas es su responsabilidad, no solamente facultad, sino es una obligación. El Código Fiscal en su artículo 5 estableció una cláusula antielusión que buscaba, evidentemente, combatir la elusión, pero estaba yendo más allá de las facultades que la Constitución le da al SAT. Entonces habría que precisar, es tan difícil elaborar una cláusula antielusión, fue tan difícil llegar a un acuerdo, que se prefirió quitarla para no darle incertidumbre jurídica a los contribuyentes, pero tampoco incertidumbre jurídica a las facultades de la autoridad. Entonces ese artículo 5 se quitó, se dejan los términos en los que está, se trabajará posteriormente en una redacción precisa para que esa cláusula sea, que cumpla una correcta relación entre el sujeto activo y pasivo de la relación fiscal, que es contribuyente y la Secretaría de Hacienda del SAT, que no haya desventaja ni ventaja para nadie. Sí hay que combatir la evasión y la ilusión, es cierto, pero con cláusulas claras. ¿Qué traía esta? Bueno, andaba en los linderos de la Constitución, se acusaba de inconstitucionalidad, pero sobre todo se daba una facultad discrecional muy grande, que no era aceptable desde el punto de vista de los diputados de la Comisión de Hacienda. Entonces se quitó. Al respecto del dictamen fiscal, que es algo que se ha dicho mucho,
El dictamen fiscal ha sido un instrumento al servicio de las empresas y también al servicio de la autoridad fiscal, porque es un documento, una auditoría que se hace y una evaluación que se hace para que se tribute correctamente a la Secretaría de Hacienda. En la iniciativa el presidente había considerado que había cumplido su función, aunque no estaba cumpliendo. En la discusión se llegó a la conclusión de que sí es un instrumento útil, que ahora tendrá limitantes, que ahora en el dictamen establece que será opcional para todas aquellas empresas que tengan más de 100 millones de pesos de ingresos, aunque ahora hay una propuesta ahí en lo particular que está tomando peso, de que sean hasta 50 millones. Entonces el dictamen fiscal era un instrumento que se estaba eliminando la iniciativa. El dictamen fiscal ahora regresa optativo para todos aquellos contribuyentes que tengan ingresos por más de 50 millones de pesos y los contadores que no hagan bien su trabajo y que cuando se vea una diferencia entre lo que tenían que pagar el contribuyente y lo que se pagó de más del 10%, va a recibir una sanción. Va a ser sancionado el contador, ¿verdad? Se le van a quitar sus derechos de poder dictaminar por 3 años y si reincide habrá un castigo mayor. Entonces es la característica del dictamen fiscal. Y en cuanto a la responsabilidad solidaria, también se ponía a los contadores, a los abogados, a muchas gentes que tuvieran asesoría como responsables de las decisiones de los contribuyentes si eso implicaba un delito o alguna actividad de evasión fiscal. Aunque no tuvieran nada que ver los asesores, eran responsables. Eso era inadmisible porque además se hacía responsables hasta los auxiliares de los asesores. Entonces eso se discutió, se retocó y se precisa quiénes son los responsables, con 2 premisas. O se dice el responsable cuando se habla ante la autoridad, o lo que dicen sus estatutos. Para algo son los estatutos de las personas morales. Y las personas físicas tendrán que decir en su momento, ¿verdad? Pero cuando son 2, ¿quiénes son los responsables? Entonces se precisó quién. Y en relación con los accionistas, se decía, bueno, pues todos los accionistas o los gerentes, y se ampliaba mucho el círculo de quiénes eran los responsables de los actos. Se precisa en la ley ahora quiénes eran. Antes era responsable todo el consejo de administración, entonces alguien hacía una acción mala y entonces todos los accionistas del consejo de administración eran responsables y se iniciaban los pleitos y duraban años y finalmente era una incertidumbre. De repente la esposa de un accionista era miembro del consejo de administración sin saber nada, pues ya estaba metida en un problema de carácter penal. Ya se precisa eso y eso queda en mi opinión, muy bien, porque ya también le deja certidumbre a la autoridad de por quién ir, si hay un fraude. En algunos contribuyentes que claramente no tienen capacidad todavía para el uso tecnológico o donde hay ausencia de tecnología de internet, se está pidiendo que establezcan reglas, una gradualidad. En el campo mucha gente ni siquiera tiene computadora, no hay internet, no hay bancos, entonces hay que dar una gradualidad, porque pues no serviría, sería en su momento hasta una medida antirrecaudatoria, pero va en el sentido correcto la autoridad. Hay que seguir usando las tecnologías poco a poco hasta que nos obedecemos, por eso hay que hacerlo gradualmente. ¿Cómo sería el periodo de esa gradualidad? Lo vamos a poner en reglas, el SAT, para que de conformidad con la característica de cada uno de los contribuyentes en las regiones se vaya poniendo la gradualidad. Bueno, se sigue trabajando en los acuerdos. Nos falta ley del impuesto sobre la renta, el IVA, ley federal de derechos, la coordinación fiscal es otra, la pensión, los trabajadores, el seguro de desempleo, que es una reforma constitucional. Las vamos a ir discutiendo una por una y votando una por una para ser rigurosos, porque los temas, y hay unos que no pueden ser combinados, de por sí complejos, pudieran tener consecuencias en el debido proceso. Entonces esperamos los acuerdos en cada uno de los temas y en conformidad vayamos teniendo acuerdos, los vamos a votar, aunque es lógico que votemos juntos los impuestos recaudatorios. La nueva ley del impuesto sobre la renta, que es una nueva ley. Tendremos que cantar que se deroga el IETU y el IEPS. El IVA, el IEPS y el IVA iría junto con el impuesto sobre la renta y por separado la ley federal de derechos, que es lo relacionado con la minería y lo relacionado un poco con todos los demás servicios que prestan. Y por separado la pensión y el seguro de desempleo. Son 8 los que restan. Así es. 8 de...
vamos a posponer el régimen fiscal de Pemex. ¿Y el calendario que tiene para algo? No tenemos alternativa más que el domingo tenemos que terminar. Ojalá y sea antes. Digo, es así, de difícil. Hoy pudimos sacar 2 y ustedes mismos vieron que, pues, aunque se votó altamente de manera unánime, tiene sus dificultades, ¿verdad? Tiene sus dificultades de entendimiento, de interpretación, y todavía habrá discusión el martes. Entonces, yo sí espero que a pesar de las dificultades salgamos, ojalá y el viernes. ¿Están convocados para mañana y en ese caso, diputado, qué discutirían No, no mañana? estamos convocados para mañana. No hay convocatoria para mañana. Yo creo que primero la reforma constitucional, para no prefigurar la reforma constitucional en función de un dictamen de una ley secundaria, se iría en una discusión de régimen fiscal de Pemex. Si se votara aquí, se iría prefigurando una reforma constitucional y no es sano. Entonces, primero la madre y luego la hija, ¿no? Eso de nosotros. Se han tocado todos los puntos, ¿eh? Lo que faltan son los acuerdos y las redacciones finales. Entonces, la discusión sigue, no ha dejado ningún punto de tocarse hasta el momento, ya hemos tocado todos los puntos. No hemos llegado a detalles, por ejemplo, en el régimen de pensión universal y del seguro de desempleo, porque tiene una reforma constitucional previa, ¿verdad? Y eso pues, ha resultado altamente inquietante para muchos. Entonces, aunque todos lo hemos tocado, no hemos establecido todavía redacciones finales de ley. No hay en ese sentido ninguna propuesta discutida, ¿verdad? Y no hemos avanzado nada, y por lo tanto la discusión en esa parte está como la discusión del presidente. No hay todavía como una propuesta hecha en la mesa para el acuerdo, y por lo tanto la comisión no tiene una redacción. Sí creo que se mantiene la esencia, pero con cambios, la misma esencia. Y los cambios que se hicieron en el Código Fiscal son muchos, y yo creo que son muchas precisiones que eran necesarias para el contribuyente y para la autoridad, indiscutiblemente. Si la vemos una por una, todas son realmente importantes en el Código Fiscal, que es como la columna vertebral del régimen fiscal del país. Digamos que conserva la misma rigurosidad de la ley, solamente que ahora para revisar mercancías y para todas estas actividades entra una nueva figura, una nueva personalidad, que es un representante legal de las empresas. Habrá 3, pero no se rompe el esquema de la rigurosidad de la revisión de las mercancías, ¿eh? A la carátula de la ley de ingresos, mientras no sepamos exactamente qué modificaciones irían a la baja y qué a la alza, vamos a netear, como se dice, a sumar y a restar para ver el saldo, y en función de eso, pues ya la mesa dirá de dónde. Yo entiendo, va a la baja evidentemente con las propuestas, pero cómo lo vamos a equilibrar, a llevar a la misma zona de los ingresos, eso tampoco está determinado. Yo tengo un referente en relación con el petróleo, la ley. Si la ley le da a usted 89, pienso que se puede. Si la ley no le da 89, yo digo que no debe ser. Yo digo, sujétate al margen que te da la ley, ¿verdad? Y entonces eso te va a dar seguridad en el ingreso y no te va a permitir gastos. Yo lo que sostendría es, sí se ha hablado de que es como un cajón del sastre para sacar ahí recursos para el país, aumentándole $1 o $2 al precio del barril del petróleo. Pero yo diría que siempre y cuando estuviera dentro de los márgenes que le da el método de la ley, de presupuesto de responsabilidad hacendaria. Viene 81 con ese cálculo, ¿no? Yo diría margen más que trae ahí, puede ser $1, $1. Pero hay que ver el comportamiento en el contexto, ¿no? Ya, ustedes saben que se ha modificado el panorama económico para el 2014, entonces eso implica también modificaciones en el consumo de energía. ¿Hacienda no lo has dicho de la cobertura? Nada, yo pienso que esa parte estamos obligados a compartirla con la Secretaría de Hacienda, de cuál es su visión en su momento de las variables macroeconómicas, incluida evidentemente la del petróleo, y estableceríamos. Todo el mundo ha ido al petróleo a fin de ajustar los ingresos en muchos años aquí en el Congreso. Creo que al respecto no ha fallado, pero este año hemos tenido menos ingresos